La noche antes de que mi prometido Soren y yo partiéramos hacia el norte de Europa para comenzar nuestra nueva vida. Los sonidos de una animada discusión se filtraron desde su club privado. Dios mío, jefe, ¿estás loco? ¿Por qué esta alianza matrimonial repentina con la familia Rossetti para hacer una jugada por Italia? ¿No dijiste que dejarías esta vida con Abby y te dirigirías al norte? Soren se reclinó en un sofá de cuero. Su voz fue de indiferencia y amortiguada por una nube de humo. Los planes cambian. Además, recuerda, yo soy el que la hizo. ¿Quién es? Una vez que vea el nuevo imperio que estoy construyendo, ese pequeño canario volverá volando a mi jaula. Esa mujer no puede vivir sin mí. Me quedé en las sombras del club con una copa de vino en la mano y un dolor fuerte floreciendo en mi pecho. El regalo de aniversario que había elegido con tanto cuidado para Soren todavía estaba en mi bolso esperando a que se lo diera. Salí del club lleno de humo, tiré el regalo al cubo de basura más cercano y reservé un billete de ida al norte de Europa. Pero lo que él no sabía era que justo como él podía traicionar nuestro futuro por Mónica, yo podía abandonarlo por el mío. Todos esos años que pasamos bailando con la muerte nunca fueron solo por ella. Estuve a su lado mientras Soren ascendía con dificultad desde un simple ejecutor hasta el rango de capo. Me había prometido innumerables veces que me sacaría de este violento submundo para llevarme una vida tranquila al norte de Europa. Solo entonces vi a una nueva mujer, la tentación del poder. Ambos eran más importantes que la prometida que llevaba más de una década con él. Las palabras de Soren fueron una bala directa a mi corazón. Ese futuro limpio era el único escape que habíamos ganado después de 12 años de luchar y sangrar, de aferrarnos unos a otros desde nuestros días en las calles. Y así, sin más, él lo destruyó. Ni siquiera se molestó en decírmelo a la cara. Dentro del club, sus hombres borrachos continuaron su discusión. Y ese Abby nunca renunciaría a esta vida de lujo. Sin la protección del jefe, no duraría ni un día allí afuera. Exacto. Después de todos los buenos años que el jefe le dio, de ninguna manera se alejaría de eso, alguien más añadió. Y el jefe tiene razón. Es inteligente no decirle la verdad. Simplemente se pondría histérica y lo arruinaría todo. Mujeres, ya sabes. Todo corazón y nada de cabeza. Soren se burló. Tienen razón en eso. Todos conocen el temperamento de Abby. Si supiera que cambié mis planes por Mónica, me daría otro maldito dolor de cabeza. Apreté los puños y mis uñas se clavaron tan profundamente que casi rompieron la piel de mis palmas. Luego vinieron palabras que calaron aún más hondo. Seamos honestos. Abby es leal. Pero eso no es nada comparado con lo que una princesa joven y delicada como Mónica aporta. Además, Abby está envejeciendo. La emoción se ha ido. Una verdadera princesa como Mónica es el tipo de mujer que un jefe como él debería tener. Su vulgar risa casi me destrozó. Quise irrumpir allí, presionar un arma contra su cabeza y exigir respuestas, pero mis piernas se sentían como si estuvieran llenas de plomo. Ni siquiera sé cómo llegué a casa. Entré en mi estudio de arte como un fantasma y cerré la puerta con llave. La oscuridad se tragó todo. Una marejada de traición y confusión me invadió. El frío del suelo del estudio se filtró en mis huesos. Me quedé tendida sobre las baldosas frías mirando al techo a una densa constelación de agujeros de bala. Recuerdos de hace 2 años, cuando la familia Moretti nos hizo una visita. Soren me había abrazado mientras nos escondíamos en esta misma habitación. El sonido de los disparos duró toda la noche. Al amanecer, abrió la puerta de una patada, cubierto de sangre, y me Abby, cuando salgamos de aquí, nunca más te dejaré pasar tanto miedo. ¡Qué maldita broma! Habíamos luchado contra una lluvia de balas durante 12 años para escapar de este mundo de sangre y violencia solo para llegar a donde estamos hoy. Pensé que estábamos luchando por un futuro juntos. Cada vez que sentía que no podía continuar. Sacábamos el archivo con nuestras nuevas identidades para el norte de Europa y nos recordábamos por qué estábamos luchando. El día que recibimos el último de nuestros documentos falsificados, nos abrazamos y lloramos creyendo que finalmente podíamos dejar atrás este infierno. Pero con ese futuro limpio, justo delante de él. Soltó mi mano y corrió hacia una oscuridad aún más profunda. Ni siquiera lo habría culpado por cambiar de opinión. ¿Pero por qué no pudo simplemente decírmelo a sus ojos? ¿Valían tan poco nuestros 12 años juntos? Si yo era solo un obstáculo, ¿entonces qué eran los votos que hizo de rodillas? La noche que me propuso matrimonio, me abracé haciéndome un ovillo en la oscuridad. La verdad era que podía vivir sin él. No era el canario del que hablaba, ni un jarrón bonito, ni una mujer incapaz de sobrevivir sola. De hecho, era al revés. Desde niños, cada vez que elegía un camino diferente al suyo, se ponía inquieto y agitado. Y mi presencia era lo único que podía calmarlo. Así que seguí adelante con mis propios planes, convirtiéndome discretamente en su único refugio. Sé siempre con cuidado de no cuestionar su postura. Soren no se equivocaba. Siempre había formado parte del plan de mi vida. Mientras no se pasara de la raya, estaba dispuesta a ceder por nuestro amor. Pero eso no significaba que fuera a aceptar todo.
Me sequé las lágrimas y rompí todos los documentos relacionados con nuestro plan de escape al norte de Europa. Él tenía su ambición y yo mis principios. De ahora en adelante, no le haría caso a sus decisiones. Justo cuando me recomponía, sonó mi teléfono. Era Marco, la mano derecha de Soren. Abby, el jefe me ha mandado a recogerte. Hay una reunión importante esta noche. Le colgué. ¿Una segunda llamada? Una tercera. Por fin, Marco envió un mensaje. Deja de ser infantil. Mónica te reservó un asiento. Es una noche importante y es de mala educación que no hayas venido. Unos minutos después, llegó un mensaje de la propia Mónica. Abby, cariño, he oído que no te encuentras bien. Siento mucho haberle quitado el tiempo a Soren. Si quieres, podemos hablar a solas algún día. No quiero que nuestra alianza familiar afecte nuestra amistad. Su actuación fue impecable y me revolvió el estómago. Antes de que pudiera borrar el mensaje. El chat grupal que compartía con Soren se iluminó. ¿Qué le pasa? No soporta ver al jefe con otra mujer. La verdad es que con el estatus del jefe ahora debería saberlo. Actuar así de celosa y mezquina. Eso no es lo que hace una mujer inteligente. No sé si olvidaron que estaba en el chat grupal o simplemente no les importó faltándome el respeto tan abiertamente. Estaba a punto de empezar a insultarlos cuando aparecieron mensajes de Soren. Abby, ¿qué demonios intentas hacer? Mónica me pregunta por qué no estás aquí. ¿Qué se supone que debo decir? Me estás avergonzando delante de todos. Abby, te lo digo por última vez. Todo va mejor cuando no estás, así que Mónica no tiene que excusarte torpemente. Desaparecer así debilita la alianza. Además, ya te has decidido. Esta oportunidad en Italia es única. Necesito una respuesta definitiva antes de que termine la fiesta esta noche. Miré los mensajes y de repente algo me quedó claro. Que dijera cosas tan hirientes con tanta facilidad significaba que ya no le importaba en absoluto. Con eso, me levanté y caminé hacia la caja fuerte, ingresando el código. Dentro estaban los documentos de transferencia de activos que había estado preparando en secreto durante años y un billete de ida al norte de Europa. Originalmente había comprado 2. Ahora podía ir sola. Abrí la configuración de mi teléfono y uno por uno, bloqueé a Soren y a cada uno de sus hombres. Luego cambié los códigos de acceso de todas las propiedades que compartíamos. Hoy fue el día en que recuperé mi libertad. De hecho, consideré a Mónica una amiga cuando apareció por primera vez haciéndose pasar por compradora de arte. Abby, tu obra tiene mucha alma. Me gustaría adquirir algunas piezas. El precio no importa. Por aquel entonces, Soren incluso me advirtió que Mónica parecía problemática y que no debería acercarme demasiado a ella. Hice un esfuerzo por suavizar las cosas entre ellos, pero luego vino la subasta benéfica donde Mónica se despojó de su modesto abrigo para revelar un impresionante vestido rojo sangre. Soren nunca más me dijo que me alejara de ella. Empezó a hacer cada vez más negocios con Mónica. Incluso la presentó a su círculo íntimo. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, mis propios aliados la alababan. Soren era excepcionalmente atento con Mónica. Una vez tuvimos una gran pelea por el negocio de su familia, lo que nos llevó a 3 meses de frío silencio. Le había si quieres a Mónica, yo me iré. Pero Soren me había abrazado y llorado. Tú eres la única que me importa. La familia de Mónica es poderosa. Tienen canales y recursos. Solo la estoy usando para hacer conexiones. Solo somos socios de negocios. No le des demasiadas vueltas, cariño. Le creí. Mirando hacia atrás ahora me doy cuenta de que no había pensado lo suficiente en ello. Soren me había tratado como a una completa idiota. Su asociación se hizo cada vez más estrecha. La palabra era una tapadera conveniente para lo que fuera que estaba sucediendo entre ellos. Y ahora había traicionado nuestros votos por ella. Yo era la verdadera tonta en su cuento de hadas perfecto y dorado. Volví a la realidad. Había anochecido y la madre de Soren, Lucía, había llegado. Cómo había cambiado los códigos. Ella se quedó atrapada fuera de la puerta con su voz aguda cortando el aire, peleando con Soren otra vez. Y bloqueaste sus llamadas. No creas que tus pequeños trucos pueden controlar a Soren. Ahora es un capo, no el mismo punk callejero al que podías manipular. ¿Me estás escuchando? Si tienes algo de sentido común, desbloquearás su número y arreglarás la puerta ahora mismo. Apagué el monitor de seguridad y salí por la puerta trasera. Si ella no se iba, entonces lo haría yo. Necesitaba confirmar el plan de vuelo de mi jet privado para cenar. Fui a un restaurante que solía frecuentar. Como si fuera una señal, justo cuando llegué, vi un sedán negro familiar. Me detuve por un momento, luego decidí entrar de todos modos. Mónica estaba sentada en mi sitio habitual, pegada a Soren. Su mano estaba en su brazo mientras se reía y hablaba con los jefes de otras familias. Y Soren, mi prometido, lo permitía sin una pizca de protesta. Incluso le sirvió una copa de vino. Él me vio, pero su mirada solo se dirigió hacia mí antes de apartar la mirada.
Él estaba esperando que yo diera marcha atrás. Esta vez estaba equivocado. Pasé junto a su mesa y me dirigí directamente al otro extremo de la sala. Me detuve junto a Darrell, el heredero de otra familia importante. Abby murmuró con voz suave, tal como había sido cuando nos conocimos hace 10 años. Yo había estado atrapada en un almacén durante un ataque de una familia rival. Segura de que iba a morir. Fue Darrell quien se abrió paso entre una lluvia de disparos para sacarme a cuestas. Después, al ver las heridas de bala que acribillaban su cuerpo, supe que tenía una deuda con el que nunca podría pagar. Entonces no la pagues, respondió él con una sonrisa relajada. Solo guárdala, puedes pagarme poco a poco. Más adelante. Más tarde en el hospital, nos acompañamos durante lo peor de la recuperación y Soren, ocupado tomando represalias contra la familia Moretti. Apenas había encontrado tiempo para visitarme desde entonces. Aunque rara vez hablábamos, había un tipo especial de entendimiento entre nosotros, justo como ahora. Darrell me miró con un brillo juguetón en sus ojos mientras me retiraba a la silla. En el momento en que me senté, todo el restaurante se quedó en silencio por unos segundos. Podía sentir la mirada de Soren quemándome la espalda, una sensación tan familiar como el peso de un arma en mi cadera, pero me negué a voltear, me negué a darle esa satisfacción. Darrell sonrió, esa sonrisa suave que siempre había sido un bálsamo para mis heridas más profundas, y deslizó el menú hacia mí con dedos que aún llevaban las cicatrices de aquella noche hace 10 años. ¿Celebrando algo o huyendo de algo?, preguntó con ese tono casual que escondía una comprensión mucho más profunda. Ambas cosas, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Darrell asintió como si eso fuera exactamente lo que había anticipado y levantó su copa de whisky. Entonces brindemos por los nuevos comienzos y por dejar atrás a los idiotas que no saben reconocer un tesoro cuando lo tienen frente a ellos. Choqué mi copa contra la suya sintiendo como el vino se deslizaba por mi garganta como fuego líquido, y por primera vez en semanas, algo parecido a la calma comenzó a asentarse en mi pecho. Podía escuchar el murmullo de conversaciones reanudándose a nuestro alrededor, pero todo sonaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua, y lo único real era la presencia tranquila de Darrell frente a mí y la certeza creciente de que había tomado la decisión correcta. No pasó mucho tiempo antes de que Marco apareciera junto a nuestra mesa, su rostro una máscara de tensión apenas contenida. Abby, el jefe quiere hablar contigo, dijo con voz tensa, y pude ver cómo sus ojos se desviaban nerviosamente hacia Darrell. Dile al jefe que estoy ocupada, respondí sin siquiera mirarlo, manteniendo mi atención en el plato que acababan de servir. Marco vaciló, claramente incómodo con la posición en la que lo había puesto, pero Darrell se inclinó hacia atrás en su silla con una expresión de diversión peligrosa. ¿Escuchaste a la dama?, dijo con voz suave pero cargada de advertencia. Está ocupada. Marco se alejó y pude sentir la tormenta que se avecinaba, pero en lugar de miedo, lo único que sentí fue una extraña sensación de liberación. Darrell me estudió en silencio durante un momento antes de hablar. Has estado planeando esto durante mucho tiempo, ¿verdad? No era una pregunta sino una afirmación, y algo en su tono me hizo querer ser honesta con él de una manera que no había podido ser con nadie más. Años, admití. Desde que me di cuenta de que el hombre con el que pensé que compartiría mi vida valoraba más el poder que a mí. Darrell no dijo nada por un momento, simplemente giró su vaso entre sus manos, observando cómo la luz se refractaba a través del líquido ámbar. Sabes que esto va a complicarse, ¿verdad? Soren no es el tipo de hombre que deja ir las cosas fácilmente. Lo sé, respondí, y esta vez sí miré hacia donde Soren estaba sentado, encontrando sus ojos clavados en mí con una intensidad que alguna vez me habría hecho temblar. Pero ya no soy la chica asustada que necesita su protección. He construido mi propio imperio en las sombras del suyo y es hora de que salga a la luz. La expresión de Darrell cambió, y por primera vez vi algo parecido al respeto genuino en sus ojos. Siempre supe que eras más inteligente de lo que todos creían, dijo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta del $1.000.000, ¿no? Había pasado tanto tiempo planeando mi escape, asegurándome de que cada activo estuviera protegido, cada documento firmado, cada ruta de salida trazada, pero ahora que el momento había llegado, me di cuenta de que no quería simplemente huir. Quería que Soren supiera exactamente lo que había perdido. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Voy a recuperar lo que es mío, dije finalmente, y las palabras salieron con una certeza que me sorprendió incluso a mí. Cada propiedad que compré con mi dinero, cada contacto que cultivé, cada obra de arte que vendí bajo un nombre falso. Todo eso es mío, y voy a asegurarme de que todos lo sepan. Darrell silbó bajito. Eso va a dejar a Soren en una posición muy vulnerable. La mitad de su red de lavado de dinero pasa por tus galerías de arte. Sin ellas, su operación se desmorona. Exactamente, respondí, sintiendo como la rabia fría que había estado. Hirviendo en mi interior finalmente encontraba un propósito. Y cuando termine, Mónica y su familia verán exactamente qué tan frágil es el imperio que pensaban que estaban comprando. Antes de que Darrell pudiera responder, Soren apareció junto a nuestra mesa, su presencia llenando el espacio como una tormenta a punto de estallar. Abby, necesitamos hablar, dijo, y su voz tenía ese tono de autoridad que alguna vez me habría hecho obedecer sin cuestionar. Ahora solo me irritaba.
No tenemos nada de qué hablar, respondí sin mirarlo, cortando meticulosamente mi comida. Todo lo que necesitaba saber lo escuché anoche en tu club. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados. No sabes de lo que estás hablando. Sí lo sé, dije, finalmente levantando la vista para mirarlo directamente. Sé sobre tu alianza matrimonial con la familia Rossetti. Sé que cambiaste todos nuestros planes por Mónica. Sé que les dijiste a tus hombres que yo era solo un canario que volvería volando a tu jaula. Por un momento, algo que podría haber sido remordimiento parpadeó en sus ojos, pero desapareció tan rápidamente que pude haberlo imaginado. Estabas espiando, dijo, y había acusación en su voz, como si yo fuera la que había hecho algo malo. No, respondí, manteniendo mi voz firme aunque sentía que mi corazón se estaba haciendo pedazos nuevamente. Fui a darte tu regalo de aniversario y en su lugar descubrí que los últimos 12 años de mi vida fueron una mentira. Soren miró a Darrell, luego de nuevo a mí, y pude ver cómo la situación comenzaba a registrarse en su mente. Vamos a casa y hablamos de esto en privado, dijo, extendiendo su mano hacia mí. No, respondí, apartándome de su alcance. No hay nada que hablar. Ya tomaste tu decisión y yo tomé la mía. Su expresión se oscureció peligrosamente. ¿Y cuál es tu decisión exactamente? Irme, dije simplemente. Recuperar mi vida. Construir algo que sea solo mío, sin tu sombra sobre mí. Soren se rió, pero no había humor en el sonido. No puedes sobrevivir sin mí, Abby. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es porque yo te protegí, te di un lugar en este mundo. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me puse de pie tan bruscamente que mi silla casi se volcó, y cada par de ojos en el restaurante se volvió hacia nosotros. Tú no me hiciste, dije, y mi voz cortó el aire como un látigo. Yo me hice a mí misma mientras tú estabas ocupado construyendo tu imperio sobre mi espalda. ¿Crees que no sé que la mitad de tus tratos no habrían sido posibles sin mis contactos en el mundo del arte? ¿Que tu red de lavado de dinero depende completamente de las galerías que yo establecí? Fui tu socia en todo, Soren, no tu mascota. La expresión de Soren cambió, pasando de la arrogancia a algo más peligroso. Cuidado con lo que dices, Abby. Todavía no sabes con quién estás jugando. Oh, pero sí lo sé, respondí, y ahora había una sonrisa en mis labios que no tenía nada que ver con la felicidad. Estoy jugando con el hombre que me enseñó cada truco sucio en el libro. El problema es que mientras tú estabas ocupado mirando hacia arriba, hacia más poder, más territorio, más influencia, yo estaba mirando hacia adelante, asegurándome de que cuando llegara el día en que me traicionaras, yo tendría una salida. Eso captó su atención de una manera que nada más lo había hecho. ¿Qué has hecho?, preguntó, y por primera vez esa noche, escuché algo parecido al miedo en su voz. Transferí todos los activos que compré con mi propio dinero a mi nombre, respondí. Cambié los códigos de todas nuestras propiedades compartidas. Retiré mi participación de cada uno de nuestros negocios conjuntos. Y mañana por la mañana, mis abogados van a presentar documentos que disolverán nuestra sociedad y nuestro compromiso. Soren se quedó congelado, su rostro perdiendo todo el color. No puedes hacer eso. Ya está hecho, dije. Y antes de que pienses en usar la fuerza o intimidación, debes saber que tengo copias de cada transacción ilegal que hemos hecho juntos en los últimos 12 años almacenadas de forma segura con instrucciones de enviarlas a las autoridades si algo me sucede. Pude ver cómo procesaba esta información, cómo la realidad de la situación comenzaba a hundirse. Habías estado planeando esto todo el tiempo, dijo, y había algo parecido a la admiración en su voz, mezclada con la traición. No, respondí honestamente. Planeaba un futuro contigo. Pero también aprendí de ti que siempre hay que tener un plan de respaldo. Mónica eligió ese momento para aparecer, deslizándose hasta el lado de Soren con esa gracia artificial que siempre me había molestado. Cariño, ¿está todo bien?, preguntó con voz dulce, pero pude ver el brillo calculador en sus ojos. Todo está perfecto, dije antes de que Soren pudiera responder. Solo le estaba explicando a Soren que nuestro compromiso está terminado y que estaré dejando la ciudad mañana. Los ojos de Mónica se iluminaron con triunfo apenas disimulado. Oh, Abby, lo siento mucho. Estoy segura de que esto debe ser muy difícil para ti. Ahórrate la actuación, Mónica, dije con voz cansada. Ambas sabemos que esto es exactamente lo que querías. Pero antes de que te pongas demasiado cómoda en mi lugar, deberías saber que acabas de comprarte un imperio construido sobre arena. Sin mis conexiones, sin mis galerías, sin mi red, Soren tiene mucho menos que ofrecer de lo que crees. Vi cómo la incertidumbre parpadeaba en su rostro perfectamente maquillado, y sentí una oleada de satisfacción oscura. Volví mi atención a Soren una última vez. Éramos buenos juntos una vez, dije, y mi voz se suavizó a pesar de mí misma. Podrías haberme dicho la verdad. Podrías haberme dado la oportunidad de elegir. Pero en lugar de eso, elegiste mentirme, manipularme y tratarme como si fuera demasiado estúpida para ver lo que estaba pasando frente a mis narices. Eso es lo que no puedo perdonar. Soren abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo ya me había dado la vuelta.
Darrell se puso de pie y colocó su mano en la parte baja de mi espalda, un gesto de apoyo que agradecí más de lo que podía expresar. Vámonos de aquí, dijo suavemente. Caminamos hacia la salida juntos, y pude sentir los ojos de todos en el restaurante siguiéndonos, el peso de docenas de miradas especulativas, pero no me importó. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Afuera, el aire nocturno era fresco contra mi piel acalorada, y me detuve por un momento para simplemente existir en ese espacio entre mi antigua vida y la nueva que estaba a punto de comenzar. ¿Estás bien?, preguntó Darrell, y había genuina preocupación en su voz. Voy a estarlo, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, voy a estar bien. Darrell me estudió en silencio durante un momento antes de hablar. Sabes que si necesitas cualquier cosa en absoluto, solo tienes que pedirlo. Lo sé, dije, y le sonreí genuinamente. Gracias, Darrell. Por esta noche, por hace 10 años, por todo. Él agitó la mano como si no fuera nada, pero ambos sabíamos que era todo. Entonces, ¿realmente te vas mañana?, preguntó. Realmente me voy mañana, confirmé. Voy al norte de Europa, tal como Soren y yo habíamos planeado originalmente. Voy a abrir una galería, voy a pintar, voy a vivir la vida tranquila que siempre quise. ¿Y Soren? Lo voy a dejar con las consecuencias de sus decisiones, dije. Él eligió el poder sobre mí, así que déjalo tener su poder. Solo espero que lo mantenga caliente por la noche. Darrell se rió, un sonido genuino y cálido que hizo eco en la noche tranquila. Vas a estar bien, Abby. Más que bien. Vas a ser extraordinaria. Me quedé con él en el estacionamiento durante unos minutos más, disfrutando de la sensación de paz que había eludido durante tanto tiempo, y luego me dirigí a mi auto. Mientras conducía de regreso a la casa que pronto ya no sería mía, pensé en todo lo que estaba dejando atrás. No era solo Soren, aunque él era sin duda la pérdida más grande. Era toda esta vida, este mundo de violencia y traición, de secretos y mentiras. Era la chica que había sido cuando todo esto comenzó, asustada y desesperada y dispuesta a hacer cualquier cosa por sobrevivir. Esa chica se había ido hacía mucho tiempo, reemplazada por una mujer que sabía su propio valor, que no necesitaba la protección de nadie, que podía construir su propio imperio si así lo decidía. Cuando llegué a casa, Lucía finalmente se había ido, dejando solo una serie de mensajes de voz furiosos que borré sin escuchar. Fui directamente a mi estudio, el único lugar en toda la casa que siempre había sido completamente mío, y me quedé mirando el lienzo en blanco que había estado esperándome. Durante años, había pintado la oscuridad, las sombras, la violencia que definía nuestro mundo. Pero esta noche, tomé mis pinceles y comencé a pintar algo diferente. Pinté el amanecer, dorado y rosado y lleno de promesas. Pinté el norte de Europa tal como lo imaginaba, con sus calles limpias y su aire fresco y su sensación de posibilidades infinitas. Pinté a una mujer sola pero no solitaria, fuerte pero no endurecida, libre de las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. Pinté hasta que el sol comenzó a salir, hasta que mis manos estaban manchadas de colores brillantes en lugar de los tonos oscuros que había usado durante años, y cuando finalmente di un paso atrás para mirar lo que había creado, sentí algo cambiar dentro de mí. Esta era mi nueva vida, capturada en lienzo, esperando a que yo la reclamara. Mi teléfono vibró con un mensaje de Darrell. Tu vuelo está confirmado para las 10. Estaré allí para despedirte. Le respondí con un simple gracias y luego apagué mi teléfono por completo. No más mensajes de Soren, no más súplicas de Marco, no más manipulaciones de Mónica. Solo silencio, bendito silencio. Pasé las siguientes horas empacando metódicamente, tomando solo lo que era verdaderamente mío, dejando atrás todo lo que Soren había comprado, todo lo que llevaba su marca. Mis pinturas, mis libros, mi ropa, mis joyas, las cosas que me definían como persona en lugar de como su compañera. Todo cabía sorprendentemente en 3 maletas. Cuando llegó la hora de irme, miré la casa una última vez. Había tantos recuerdos aquí, buenos y malos, años de mi vida invertidos en estas paredes. Pero no sentí nostalgia, solo alivio. Esto nunca había sido realmente mi hogar de todos modos. Mi hogar estaba esperándome en algún lugar al otro lado del océano. Darrell estaba esperando en el aeropuerto tal como había prometido, y cuando me vio, sonrió con esa sonrisa cálida que siempre me había hecho sentir segura. «Lista para tu nueva aventura», dijo. «Más que lista», respondí. Él me entregó un sobre. «Esto es de mí», dijo. «Direcciones, contactos, lugares que te van a encantar en el norte. Y mi número, por si alguna vez necesitas recordar que tienes familia aquí». Tomé el sobre con manos temblorosas, sintiendo como las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos. «Gracias, Darrell. Por todo». Él me abrazó, un abrazo largo y reconfortante que me hizo sentir como si tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. «Cuídate, Abby», dijo cuando finalmente nos separamos. «Y cuando estés lista, cuenta tu historia. El mundo merece saber quién eres realmente». Prometí que lo haría y luego me dirigí a la puerta de embarque, sintiendo como cada paso me alejaba más de mi antigua vida y me acercaba más a la nueva. No miré atrás, ni una sola vez, porque sabía que si lo hacía,
podría vacilar, y no podía permitirme eso. Cuando el avión despegó, miré por la ventana hacia la ciudad que se encogía debajo de mí, y sentí algo soltarse en mi pecho, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía respirar sin ese peso. Soren tenía razón sobre una cosa, pensé mientras las nubes envolvían el avión y la ciudad desaparecía de la vista. Yo era un canario. Pero lo que él no entendía era que los canarios no. Estaban hechos para jaulas, no importa cuán doradas fueran. Estaban hechos para volar, para cantar, para vivir libres bajo cielos abiertos. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer. El futuro se extendía ante mí, incierto pero lleno de posibilidades, y por primera vez en 12 años, era completamente mío para escribir. Sin la sombra de Soren, sin las expectativas de su mundo, sin las mentiras que nos habían definido durante tanto tiempo. Solo yo, mi arte, y un mundo nuevo esperando ser descubierto. Mientras el avión surcaba el cielo hacia el norte, hacia Europa, hacia mi nueva vida, cerré los ojos y finalmente, me permití sonreír. No era el final que había imaginado cuando Soren y yo éramos jóvenes y enamorados y convencidos de que podíamos conquistar el mundo juntos. Pero era mejor, porque era mío, elegido por mí, construido sobre mi propia fuerza en lugar de apoyarme en la de alguien más. Y en algún lugar detrás de mí, Soren estaba descubriendo exactamente lo que había perdido, y con suerte, aprendiendo que algunas jaulas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse.